a perpetuidad para él y sus descendientes todo el comercio que se hiciera entre España y América. No hace falta decir que España nunca cumplió con una cláusula absurda, por otro lado. Y especialmente que Colón le había dado armas para anular las capitulaciones, porque Colón, en su afán desesperado de encontrar oro, ¿qué mandó? Mandó esclavos. Una primera partida de pobrecillos esclavos. Cuando llegaron a España, la reina se enfureció. Los hizo devolver, muy pocos llegaron vivos, desgraciadamente para ellos, y le mandó una orden furibunda de dejar de hacer cosas así, etc. Y Colón siguió, diciendo que eran prisioneros de guerra, que según la costumbre de la época permitía efectivamente vender como esclavos. No era mentira. Y entonces, y además se malquistó con los españoles que habían llegado con él o después de él, con los indígenas ya quedaban casi ninguno, y entonces se le mandaba un interventor, como diríamos en criollo. Se le mandó un hombre con los plenos poderes que lo agarró, le puso fierros a los pies y lo embarcó en la bodega de un barco para España. Terminado el Colón descubridor y colonizador, el Colón embustero, no hay otra palabra, había mentido desde todo punto de vista. Pero hay tanto material. Mire ustedes el mapa sumamente curioso, sumamente interesante, que fue publicado en 1502, el primer viaje de Colón a las Antillas nomás de 1492, en Saint-Dié, una pequeña ciudad de Lorena, que en aquel entonces no pertenecía a Francia, era la Lotaringia, era un ducado independiente entre el imperio y el reino, cuyo duque, Renato II, era el descendiente del rey Renato de Anjou, rey de Jerusalén in partibus infidelium, llevaba el título todavía, pero no la tierra, y era un hombre que no tenía preocupación, imagínense, en una tierra que producía un vino muy agradable, donde había todo a disposición. Él vivía en su biblioteca y se interesaba por la geografía. Como no tenía costa, no molestaba a nadie. Y había creado en Saint-Dié, cerca de su capital de Estrasburgo, había creado es difícil definir esto, aunque hay todavía en Francia una institución de este tipo, el Colegio de Francia, donde se nombra profesores, investigadores sin obligación de dictar cursos, aunque todos dictan conferencias, con un sueldo bastante correcto, gente de la máxima categoría que tienen por misión únicamente investigar y estar en lo suyo. El Renato de Lorena hizo lo mismo en Saint-Dié y creó el Gymnase Vosgien, el gimnasio de los Vosgos, de la montaña de los Vosgos. Y un día el duque les manda una carta muy curiosa, una carta dirigida en realidad al gonfaloniero de Florencia, cuyo nombre se me escapa y no tiene ninguna importancia, que contaba algo sobre la geografía de América, pocos años después del descubrimiento de Colón. El duque se interesó, pero en este gimnasio no había ningún cartógrafo. Entonces hicieron venir de Friburgo, en Alemania, un joven de 20 años que era un excelente dibujante de mapa, un tal Waldseemüller.
no es el nombre exacto, en aquel entonces uno tomaba el nombre que le gustaba. Muy bien, arregló un poco su nombre y se convirtió en Waldseemüller. Vale decir, el molinero del lago de la selva, elegante. En realidad su nombre significaba el hombre del molino de rueda, ¿no? Menos brillante. El hombre trabajó, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Pero en 1502 salió de la imprenta que el duque había hecho armar en Saint-Dié un mapa de casi 3 metros de ancho, gigantesco, que mostraba la ecumene conocida en aquel entonces y América. Aquí está este mapa, o su reproducción. No es muy legible, por supuesto. En este mapa hay dos veces una representación de América, pero como es un mapa de diseño globular, inventado por Waldseemüller, entre paréntesis, el mapa de grande, que está acá, está muy deformado. Entonces, el geógrafo se dio cuenta de esto y puso en un pequeño cuadrito arriba el mismo mapa, pero enfocado tal como lo vemos en geografía plana. Yo lo tengo aquí muy bien representado en la tapa de la edición argentina de uno de mis libros. Ustedes ven que aquí, en 1502, menos los años necesarios para grabar él solo un mapa de 3 metros de ancho, casi 3 metros, 2 metros 70 y no sé cuánto, el contorno de América del Sur es perfecto. Y en 1502 no se había explorado sino hasta la latitud octava, aquí, la costa al sur desconocida y la costa pacífica completamente ignorada. Sí, Colón había entrado ya en el Golfo de México, esto ya se sabía. ¿Y el norte? Bueno, el norte es muy exactamente la forma de la parte llamada por los vikingos el Vinland, exactamente igual que encontramos en el famoso mapa de Yale. Y este mapa de Yale es muy interesante, pero sigo con eso un segundo más. Este mapa, y el grande por supuesto, tiene un detalle muy curioso. En efecto, pues no se ve nada acá. Detrás de Indochina, hacia el este, hay una segunda proyección, aquí, una segunda proyección de una tierra que no existe, en cuya costa occidental figura la famosa Catigara. Este mapa, aquí lo tenemos, aquí tenemos Indochina y aquí esta península inexistente. Ustedes pueden ver que tiene una forma bastante parecida a América del Sur, inclusive con la Tierra del Fuego abajo. Y un colega y amigo mío, Paul Gallet, que fue profesor de la Universidad del Sur, hizo un descubrimiento excepcional. Este mapa que acabo de mostrarles fue diseñada en Londres por Henricus Martellus, es decir, Heinrich Hammer, en realidad, cartógrafo alemán. Tenemos acá otra vez la parte que nos interesa, y el profesor Gallet comprobó que encontramos en la parte que corresponde a la Tierra de Fuego todos los ríos y las montañas que existen realmente en América del Sur. ¿Cómo? Entonces se conocía
América del Sur antes de que se la hubiera descubierto. Era evidentemente perfectamente imposible. Poco a poco los españoles y los portugueses avanzaron hacia el sur, Solís descubrió el Río de la Plata, pero antes apareció Magallanes. Magallanes ya sabemos quién era. Era un hidalgo español, oficial de marina, que había servido en la India, que después pasó al ejército de tierra, combatió en Marruecos, después qué problema había tenido, probablemente personal, porque abandonó a su mujer y sus hijos en Lisboa y pasó a España. Se puso al servicio de España, diciendo que él tenía un mapa donde se veía el famoso canal que vinculaba el Atlántico con el Pacífico, que los españoles estaban buscando en el fondo del Golfo de México. Este mapa existía realmente, pero Magallanes con esto hizo secreto, finalmente consiguió la ayuda necesaria y se fue hacia el sur con un barco español, y a bordo estaba el famoso Pigafetta, diplomático vaticano encargado de relatar la expedición. Y cuenta Pigafetta que cuando llegó al grado 40 pasó delante del Río de la Plata, que aparentemente hubiera podido ser una entrada, ¿no? Sin parar, porque sabía que no era el lugar, se fue hacia el sur y Pigafetta agrega: cuando llegamos en un punto determinado, el capitán dijo que aquí estaba la entrada del estrecho. No se veía absolutamente nada, pero el capitán nos dijo que él sabía cómo era la entrada del estrecho. Y efectivamente era el estrecho de Magallanes, como se llamó. Ya conocido antes. ¿Ya conocido antes? Sí. Yo le puedo mostrar un mapa mundi diseñada en el año 1515, antes del viaje de Magallanes, que es de 1520. Aquí no van a ver nada, pero aquí está el estrecho de Magallanes, perfectamente marcado en la punta sur de América del Sur, y el continente australis, que está del otro lado. 1515. Ningún español, ningún portugués, ningún otro había llegado tan al sur. Pero sí se sabía entonces, porque Waldseemüller cortó su mapa al norte del estrecho. ¿Por qué? Porque el duque de Lorena le había dado la orden a último momento. ¿Por qué motivo? Porque el rey de Francia, que le había mandado la famosa carta esta, en traducción, le había pedido: por favor, no vaya a revelar un dato así. Esto no es un regalo que hacer a los portugueses y los españoles. Y entonces Waldseemüller cortó su mapa encima del estrecho y se encontró con un lío, porque África del Sur, que él colocaba demasiado al sur, bueno, salía de este nuevo cuadro. Y entonces dio la vuelta al cuadro, de tal modo que dejara esto sin revelar la realidad de América del Sur. Esto es evidente. En cuanto a América del Sur, hay un sinnúmero de otros datos. En 1526, si no me equivoco, un capitán diepense, por casualidad, Gauthier de Bonneville, se fue con un barco hacia el África, fue llevado mar adentro por un temporal, esto es siempre lo que decían, ¿no? Y tocó tierra en el Guayra, lo que es hoy en día ex tierra española, hoy en día, después,
hoy en día el estado brasileño de Santa Catarina. Se quedó 6 meses allá.